Saludos. Titulamos este vídeo Aprendizaje 2. El humano centro dimensional. Tierra toroide arborescente número 10. Estamos en un contexto de final de octubre de 2020 cuando hacemos este vídeo. En la situación que nosotros calificamos como de ataque. En este caso ya tenemos que concretar más y decir ataque de la periferia o de una corteza exterior a un centro. Y como decimos en el título de este vídeo, el humano es el centro dimensional de esta dimensión. Y eso es lo que nosotros vamos a ir pues exponiendo, vamos a ir dando pruebas e indicios, pero sobre todo para un pensamiento de tipo arborescente, porque naturalmente, pues esto no pueden ser unas medidas físicas totalmente. Por eso decimos que es necesario el pensamiento arborescente para descubrir y tener, dijésemos así, valor, empoderamiento de que somos y estamos realmente en el centro y que lo que nos ataca es una corteza exterior. Y entonces en este ataque que nosotros decimos final de ciclo, pues se demuestra lo mejor y se demuestra también lo peor del ser humano. Evidentemente, es como si dijéramos así una criba que se tiene que estar produciendo y que la fuente original la permite porque no puede ser de otra forma debido al libre albedrío que otorga al ser humano y a todas las entidades, incluso infradimensionales, que se les otorgó y que ahora precisamente están en esa periferia. Como desde siempre, pues vampirizando e intentando acceder lo máximo posible a nuestra dimensión. Entonces nosotros recordamos que nos estamos centrando precisamente por este ataque en elementos de esta teoría del cosmos, pero sobre todo en elementos sobre todo espirituales o más esenciales, evidentemente, porque es la existencia lo que nos estamos jugando precisamente en este ataque. Entonces nosotros recordamos que en el vídeo anterior dijimos aprendizaje 1, que era la lucha existencial, saber, y ya cada persona ya lo está comprobando de un modo, sobre todo los buscadores y los más despiertos, que esto realmente es una lucha, y una lucha sin cuartel, evidentemente. Es decir, ese fue el aprendizaje 1, y que es una lucha existencial. Y este segundo vídeo le decimos que es el aprendizaje segundo, que es que el humano es el centro. En esta lucha es el centro dimensional, que estamos más cerca a la fuente origen, y que somos atacados por una corteza más exterior. Y entonces nosotros decimos y estamos afirmando que el humano es centro dimensional. Entonces, ¿eso qué será? ¿Una ocurrencia que hemos tenido nosotros en un sueño, en una canalización o en un pensamiento que queremos decir así de tipo voluntarista? Pues decimos, pues no es así, sino que es la coherencia de todo el sistema que estamos compartiendo, el sistema definitivo de la forma del cosmos y de la creación. Y entonces nosotros vamos a dar en este vídeo, para que se compruebe que no es una ocurrencia, vamos a dar en este vídeo dos tipos de indicios o de pruebas de que el humano es centro dimensional. Uno de ellos, de estos indicios, pruebas, decimos indicios, pruebas, porque prueba totalmente, como se entiende una prueba en el pensamiento cientifista, pues no puede ser, evidentemente. Pero entonces la prueba 1 sería la perceptibilidad de movimiento de polos, porque ya sabemos que todos son toroides, y todos los toroides, y entre ellos los fundamentales que hemos visto en vídeos anteriores, son tres toroides: el toroide nuestro Tierra, Ártico-Antártico, el toroide Polaris, Cruz del Sur, y el toroide Sol-Luna, porque ya estamos en esta serie ya final, podemos decir, pues estamos ya precisando más. Entonces, percibir el movimiento de estos polos, pues esto es una prueba, como vamos a ir nosotros explicando. Y también otra prueba 2, sería la perceptibilidad, ahora ya no del movimiento, sino una perceptibilidad visual de los polos, es decir, ver los polos, porque esto también nos va a dar el pensamiento o la confirmación
de que nosotros somos el centro de esta dimensión, estas dos pruebas que vamos a ir compartiendo. Entonces, pues aquí tenemos el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando. Y entonces con esta primera imagen diapositiva, pues hemos querido estar dando pues esta visión de que a la izquierda pues sería la manera simple, fundamental de la fuente del tercer eje, un eje central que crea dos polos. Aquí dentro de la creación mediante la estructura de toroides, pues el ser humano estaría en este centro de esta creación, y aquí precisamente lo hemos puesto este tercer esquema para que vean que la parte marrón es la oscuridad exterior que combate a nosotros que estamos más próximos a este centro. Y entonces aquí está prueba 1 o indicio 1 sería perceptibilidad, movimiento de polos, y prueba 2 perceptibilidad visual de 2, es decir, indicios y pruebas de que nosotros estamos en el centro, que nosotros también le decimos centro de equilibrio de esta dimensión. Entonces, en relación con la prueba de perceptibilidad de movimiento de polos, pues tenemos que hacer un recordatorio de que el eje central pues crea desde su punto central pues dos movimientos que serían los dos polos iniciales básicos. A partir de aquí pues se van creando otros toroides. De tal manera que entonces el humano estaría aquí en esta situación después de crear esta estructura básica. Entonces, la prueba 1, perceptibilidad de movimiento de polos. Entonces, nos hacemos una pregunta, porque todo esto es para el pensamiento de tipo arborescente. Y decimos nosotros, para que cada persona lo piense, la fuente central o el tercer eje central se mueve o no se mueve. Entonces que cada persona piense eso. Nosotros ya después cada persona pues posteriormente pues podrá repasar este vídeo. Nosotros decimos pues no es ese el modelo, porque estamos diciendo que desde un punto inicial que escapa al movimiento, al tiempo y al espacio, pues crea el movimiento mediante dos polos. Luego él y este centro pues estará predominante o totalmente estático, porque lo que se mueve no es el centro, sino es la creación del centro, que son los dos polos. Entonces el centro no se mueve. Además, eso lo podemos comprobar incluso cada persona en su propia experiencia física o fisiológica. Realmente que comprueben que realmente cuando uno está más cerca, más centrado, es cuando incluso espiritualmente es cuando está uno más quieto, más estático. Y cuando está, por ejemplo, más en estrés o incluso en situación de miedo, a lo mejor corriendo incluso físicamente, pues ahí está en movimiento y está más fuera de su ser. Pues entonces, ¿cómo podríamos nosotros imaginarnos a una fuente central, como nos dice la teoría de todos los movimientos de rotación, de traslación de astros, de constelaciones, para terminar en un agujero negro y ahí en la fuente corriendo y realizando todo ese movimiento? Sería absurdo. Más bien siempre hemos tenido la conciencia de que precisamente la fuente es una conciencia, y una conciencia pues no precisa de movimiento, pero percibe todos los movimientos. Por tanto, nosotros decimos, pues la fuente pues es lo que menos se mueve. El tercer eje es lo que menos se mueve, porque él mueve a todos los demás. E incluso filósofos antiguos como Aristóteles, pues ya en esto sí tenían razón, que decía que es el motor inmóvil que mueve los demás, que mueve toda la creación. Pues evidentemente, entonces decimos, no se mueve la fuente. Y si no se mueve la fuente, ¿qué es lo que estará más próximo a la fuente? Pues lo que esté más en quietud, o lo que esté más en movimiento. Pues lo más próximo en simpatía con la fuente o en convergencia con la fuente sería lo más estático realmente. Entonces, este concepto importante pues establece una gradación, una serie de grados o de escalones en relación con la proximidad a la fuente, de tal manera que donde exista menos movimiento o se perciba menos movimiento es lo que está más próximo a la fuente, y donde se perciba más movimiento es lo que está más alejado de la fuente. Entonces, eso en relación
con nuestros toroides, como ya hemos visto en vídeos anteriores, que la persona repase lo que son toroides, aunque nosotros seguimos repasando, porque son las estructuras virtuales que nos dan comprensión. Pues entonces, el toroide humano con el ártico y el antártico, aquí estaría, pues el toroide humano y el ser humano, que es el centro, él no percibe realmente el movimiento. Él percibe que todo se mueve alrededor de él. Él percibe que el sol se mueve, la luna se mueve, los días se suceden, las estaciones se suceden. Y él, en cambio, lo que percibe es la quietud. Por tanto, entonces, el toroide humano, ártico-antártico, que podemos decir el primer toroide, pues es el más estático. Por tanto, es el que está más cerca de la fuente, está más cerca del centro, porque todo este vídeo viene en relación con que nosotros estamos en relación con la fuente y con la proximidad a la fuente, y somos el centro. En cambio, después de este toroide, ¿cuál vendrá? Pues vendrá el toroide de Polaris Cruz del Sur, que tenemos aquí cuando se ven las estrellas y se ve la estrella polar en el hemisferio norte, porque ese también es estático, es más estático que ¿quién? Pues es más estático que el tercer toroide, que es el que tenemos aquí, que es el Sol y la Luna, porque este ya es perceptible su movimiento físico y sus dos polos diariamente. Lo vemos salir el Sol con la Luna, lo vemos ocultarse. Por tanto, en relación con el movimiento, pues lo que nos dice a nosotros nuestro pensamiento arborescente es que nosotros somos los que estamos más cerca, nuestro toroide, que le decimos el toroide transversal de nuestra Tierra, si queremos decirlo así, es el que está, porque la Tierra en realidad es el cosmos, es el que está más cerca de la fuente. Entonces aquí, para que sigan viendo y ahondando en este punto, pues vemos ahondando en este punto que aquí sería nuestro toroide, pues sabemos que estamos por dentro, esto sería una esfera representada de la Tierra, nosotros estamos por dentro, y a lo que nosotros nos indica es que nosotros estamos quietos, pero nosotros también sabemos que en nuestra teoría en realidad totalmente quietos no estamos, sino también existe un movimiento, pero en relación con el ser humano, que es el centro, es estático predominantemente. Entonces aquí pues sería en la estructura del ser humano, que estaría en coherencia pues con este toroide humano que le hemos dicho ártico y antártico. Entonces la percepción subjetiva del humano le indica que él está estático. A él le han dicho y nos dicen de que la Tierra es la que se mueve, pero lo que percibimos nosotros subjetivamente es que lo que se mueve es el Sol. Nosotros no notamos en absoluto ese movimiento. Entonces esa percepción nos dice que nosotros somos estáticos y que el universo es el que se mueve en torno suyo. Y esa percepción realmente es muy verdadera. Aunque no es totalmente así, como acabamos de decir, porque nosotros también sabemos que tenemos que conjugarlo todo, que también el esferoide cóncavo que nosotros pisamos, que es el suelo, pues también nosotros sabemos que se mueve, pero a niveles subjetivos, que es donde nos ha creado la fuente para que tengamos una experiencia subjetiva y personal, pues somos estáticos y estamos en el centro. Entonces, este esferoide se mueve más estático que los otros dos toroides, que el toroide de Polaris y que el toroide del Sol y de la Luna. Por tanto, lo más estático es lo más próximo al centro dimensional, porque estamos nosotros poniendo ese indicio y esa tesis de que somos centro. Entonces, el segundo toroide, después de la Tierra, del toroide de los dos polos, del Ártico y el Antártico, que es el nuestro, el más estático, pues ¿cuál sería el que viene a continuación, que no es tan estático? Pues sería el esferoide de Polaris y Cruz del Sur, porque entonces este sería un segundo grado de movimiento. Entonces nosotros, aquí está la estrella Polaris, estos son Osa Mayor, Osa Menor. En el hemisferio norte sería nuestra percepción y en el hemisferio sur percibiríamos un acercamiento hacia el otro polo, que sería el polo que está cerca de lo que se llama Sigma Octantis, o también se le dice la cruz, toda esa constelación de la Cruz del Sur. Entonces este segundo toroide, que nosotros desde un ecuador se puede obtener esta vista de un polo que es mucho más definido, que es el de Polaris, y otro menos definido que viene en la Cruz del Sur, pues este segundo toroide pues
sería menos estático que el nuestro, porque nosotros nunca notaremos que nos movemos, pero ahí nosotros, viendo Polaris, pues también veremos que existe un, podemos decir así, un tipo de movimiento. Entonces, en Polaris, Cruz del Sur, pues tenemos que también destacar que nosotros percibimos dos movimientos, pero uno de ellos pues sería que este realmente no es el que nos interesa en este momento, que sería el de las estrellas, como hemos visto aquí, los Star Trail, los caminos que van, los surcos que van formando las estrellas, pero eso estaría en relación con el segundo toroide, porque en realidad nos dicen que es la Tierra la que en su movimiento pues hace ese giro de esas estrellas, pero nosotros lo que nos interesa aquí es la cuestión de Polaris, que Polaris en astronomía estaría en relación con un movimiento que le dicen la precesión de los equinoccios, y tiene razón la oscuridad y con todo este conocimiento, pero realmente invertido totalmente. Entonces, ¿qué sería la precesión de los equinoccios? Pues la precesión de los equinoccios pues sería pues este giro que va realizando en forma de peonza el eje, la Tierra con su eje, con su inclinación, que tardaría en hacer este recorrido, que sería este recorrido visto en la esfera celeste, en las constelaciones, pues tardaría unos cerca de 26.000 años, unos 25.800 años en ir realizando este recorrido que se le llama el recorrido de precesión. Por tanto, es realmente Polaris, pues estático, muy estático, de tal manera que nosotros no lo percibimos. No lo percibimos y simplemente tenemos que confiar en lo que nos dicen, porque realmente el movimiento de una a otra constelación o signo del zodiaco, pues tardaría más de 2000 años por ahí. Entonces eso no es percibible, nosotros siempre lo percibimos, pero tenemos que decir que concordamos en que sí, también podríamos decir, y muchos han dicho, bueno, pues eso simplemente porque nos lo dicen, tenemos una cuestión de fe. Nosotros en nuestro modelo pues tenemos que decir, no es solo una cuestión de fe, es realmente es coherente con que todo en realidad se mueve, pero fíjense que este movimiento pues es casi no movimiento, podemos decir, de la gran lentitud. Por tanto, primero, este ya sería el segundo grado, primero nosotros, nuestra Tierra, que para nosotros subjetivamente no se mueve en absoluto. Luego, segundo, este movimiento de Polaris, que estamos representados aquí en la precesión de los equinoccios. Y tercer movimiento, que por tanto ya es menos estático, sino es más activo, más dinámico, pues sería el del tercer toroide, el toroide Sol-Luna. Entonces ocupa el tercer lugar estático el toroide Sol-Luna, porque es un movimiento de 24 horas. Es un círculo de 24 horas como estamos viendo aquí. Vemos el Sol, aquí también se ve a veces se ve la Luna, Sol, Luna, que siempre van acompañados, lo hemos visto ya en otros vídeos, y aquí tienen los tres toroides representados. Este sería el nuestro, el Ártico-Antártico, este sería el segundo, Polaris, en relación con Cruz del Sur, con el movimiento, y el tercero, el que tiene más movimiento, Sol, Luna. Por tanto, esto nos da una proximidad y por tanto un centro. Por tanto, nosotros, como tenemos menos movimiento, vamos a decirlo de esta manera así, pues somos los que estamos más centrados, más estáticos. Es decir, es como si todo el mundo, todo el universo girase alrededor de nosotros. Y eso es auténtico, eso es verdadero. Por eso decimos que estamos nosotros, y esto es una prueba del movimiento, la prueba del movimiento, porque la fuente en realidad no tiene que moverse, como ya sabemos, en absoluto, aunque tenga puntos esenciales donde estamos más cerca de ella, pero ella es una pura conciencia, no tiene que moverse en absoluto, por supuesto, y lo sabe y lo conoce todo, evidentemente. Y aquí también tenemos una manera de representarlo también, para que vean los tres toroides, queriendo esto ya, en cuanto a la parte interior, mucho más sutil, más fina, pero la parte exterior, pues mucho más material. Este sería el nuestro, que este transversal estaría entre los dos, entre el vertical de Polaris, Cruz del Sur, y entre el horizontal de Sol y Luna, y estaríamos nosotros aquí en el centro, como por eso está aquí muy bien representado, lo hemos intentado representar, estamos aquí en el centro, en el toroide transversal. Sepan también y recordamos que a niveles prácticos y concretos, esto en realidad son los que establecen las tres direcciones del espacio, cuando una persona se mueve aquí, el arriba, el abajo, derecha, izquierda, y adentro y afuera, sencillamente, para que vean que todo es coherente. Entonces eso sería, lo que hemos visto hasta ahora sería la prueba, una prueba, un indicio, prueba de que nosotros somos el centro, que sería el movimiento.
el movimiento que establecen estos tres toroides y nuestra experiencia concreta. Y ahora unas otras pruebas, hemos dicho que es la perceptibilidad visual de polos. Y entonces aquí tenemos que hacer una siguiente, otra pregunta para que la persona simplemente pues aplique su discernimiento. Entonces decimos nosotros, si estamos predominantemente estáticos en el centro, como acabamos de ver, lo más próximo a nosotros como centro, ¿será más visible o será menos visible? Esta pregunta, que cada uno se lo plantee. Si nosotros estamos en este centro que acabamos de ver, entonces lo más próximo a nosotros será más o menos visible. Nosotros decimos, pues será menos visible. Por tanto, los polos serán menos visibles lo que estén más cerca de nosotros. Y eso es fácilmente, si uno aplica el discernimiento, vemos aquí, hemos puesto aquí un ser humano con un ojo. ¿Qué es lo más próximo a ese ser humano en relación? ¿Qué es lo que no ve? Lo que no ve es precisamente lo que tiene más cerca. Su propio ojo no lo ve. No lo ve porque lo tiene cerquísima. Pues entonces, como decimos, lo más próximo es lo menos visible. Y entonces aquí el ser humano, situado viendo toda esta realidad, pues entonces, y viendo lo que ve, y lo que ve con más, podemos decir, más fácilmente, con más cercanía, y lo que no ve, pues entonces ahí se establece esta otra gradación que estamos diciendo. Por tanto, ¿qué sería esa gradación o esos escalones? Pues lo anterior establece una gradación en relación con la proximidad a la fuente, de tal manera que el primero sería el humano, el toroide ártico-antártico, sería el más cercano a la fuente, y concordando con lo anterior, con la anterior prueba. El segundo sería toroide Polaris Cruz del Sur, y el tercero, más alejado de la fuente, como hemos visto también en la otra prueba, sería el toroide Sol Luna. Entonces eso es fácilmente comprobable. Nosotros estamos aquí en esta Tierra, pues nosotros no vemos sus polos, porque esto sería la visión de los polos. Nosotros no vemos ni el polo norte ni el polo sur, aparte de porque estén prohibidos. Aparte es que cualquier persona en cualquier ubicación suya físicamente, porque todos tenemos que atenernos a la naturaleza física, pues no ve ningún polo, no lo ve, no tendría conocimiento de ello si realmente la oscuridad no estuviese estableciendo realmente este conocimiento. Por eso tenemos que también, la oscuridad aporta mucho conocimiento fundamental, pero si sabemos nosotros aplicar a ese conocimiento que nos aporta nuestro discernimiento e invertirlo. Y entonces nosotros sabemos que los polos de nuestra propia Tierra son invisibles para nosotros, realmente no los vemos. Y entonces esto es una prueba de que está más cerca de la fuente. En cambio, ¿cuál sería la continuación de nuestra visibilidad? Pues nosotros, si estamos en el hemisferio norte, con respecto al segundo toroide, pues que sería Polaris, Cruz del Sur. Si estamos en el hemisferio norte, veremos Polaris, veremos un polo. Pero solamente podremos ver ese polo, no podremos ver el otro polo. Para ver el otro polo o acercarnos a su visión tendríamos que estar en el hemisferio sur, porque en el hemisferio sur ya dejamos de ver el polo norte. Por tanto, en el segundo esferoide ya tenemos un poquito más de visión. Por tanto estamos más alejados. De la fuente. Pero tenemos un poquito más de visión que nos hace ver un solo polo. Realmente puedes ver. Pero ya ves algo, mientras que en nuestro mismo cosmos Tierra no vemos ninguno. Y ahora, ¿cuál sería el tercer escalón más próximo a la fuente? Pues sería el tercer toroide Sol-Luna, porque en este ya no ves un solo polo como visualmente como en Polaris, sino en este ya ves diariamente y ves los dos polos diariamente. Ves el polo masculino Sol y el polo femenino Luna. Por tanto, como es el más visible, pues es el que está más alejado. Fíjense que esta prueba de la visibilidad de polos es concordante totalmente con la anterior, que era el movimiento. Por tanto, estas son dos pruebas que nosotros, con el pensamiento convergente, pues nos dicen a nosotros que el ser humano es el centro de esta dimensión, realmente, y que todo está hecho como girando a su alrededor. Entonces decimos que el universo gira alrededor del toroide transversal humano, y desde una corteza más exterior, pues se ataca a este centro precisamente en este momento. Pero también
se han caído ya las máscaras y la persona en estos tiempos finales, dentro de este dolor existencial, pues también tiene que tener la satisfacción de que ha conocido, los que están despertando, evidentemente, ha conocido pues lo que siempre ha estado oculto. Entonces, terminamos aquí en este punto, que también lo completaremos cuando toquemos el punto, que quizás lo hagamos pronto, del tamaño del Sol que no varía en su recorrido, pues ese también nos va a decir de una manera muy clara de que estamos realmente en un centro, pero en un centro totalmente armonizado, de tal manera que los dos toroides, esos dos ejes centrales, esos dos polos que giran, pues parece que nos cuidan porque el Sol, pues precisamente el índice de que su tamaño no varíe para nosotros, como veremos en vídeos siguientes, es concordante con todo lo que estamos afirmando. Terminamos deseando para nosotros fortaleza y discernimiento en estos tiempos finales y también el conocimiento y el empoderamiento de que protegiendo el equilibrio interior, pues nuestro futuro dimensional pues no será disminuido, sino lo contrario, será aumentado. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.